Como dijimos el domingo pasado, le pusimos un título: ¿Por quién suenan las campanas? Y dimos la primera parte. Y ya descubrimos algo de por quién suenan las campanas. Pero esta mañana vamos a hacer la segunda parte de este mensaje. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de los valientes, ¿no? Vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro de la primera parte. Las campanas, en la Edad Media, en la Edad Antigua, principalmente en la Edad Media, era algo, las campanas de las catedrales, de las iglesias, cuando el feudo o la ciudad amurallada tenía una buena novedad, habían logrado una victoria contra los enemigos o habían resistido un sitio, y los enemigos veían que no podían entrar y se retiraban, entonces tocaban las campanas. Siempre el sonido de las campanas era para anunciar algo bueno. No había noticieros, no había redes sociales, entonces se tocaba y frente a la plaza de la iglesia o la catedral se informaba esa victoria, eso que había, esa buena nueva que había sucedido. Y siempre que había una victoria, principalmente en el plano militar, siempre había un valiente. También en otros planos había un valiente. Y nosotros vimos un hombre muy valiente, un personaje bíblico de la historia, que fue valiente desde niño, desde muy jovencito, ¿va? Porque el padre lo mandaba a cuidar las ovejas en el campo. Y a veces venía un león y a veces venía un oso. Y yo me imagino que David no tenía una gomera, no eran gomeras, era como una especie de boleadora, pero que en un momento soltaba, abría y tiraba en la dirección una piedra. Y no era una piedrita para cazar un pajarito, precisamente. Dice que cuando le decían, vos no vas a poder porque este es un gigante, pero David confiaba en su Dios, ¿no? Y se aferró en Dios, pero él tenía una experiencia y le dice al rey Saúl: mira, tu siervo, yo era un muchachito muy joven, cuido las ovejas, y si venía un león y arrebataba una de ellas, yo la libraba a esos, y muy posiblemente la libraba practicando con la onda, y le debía tirar para hacerle a un oso, hacerle a un león algún daño como para que huyera, le debía hacer una piedra grande. Entonces la tenía clara. Y dice, y si se volvía contra mí, yo le tiraba. Y se enojaba el león o el oso y se venía con él, yo lo agarraba de la quijada, no le dejaba cerrar la boca, lo descartaba, lo mataba o se iba. Era bravo el muchacho. Era un muchachito. Y cuando vio que el pueblo de Dios estaba amedrentado por ese grandote que medía alrededor de 2 metros 40, 2,30 y pico, algunos calculan 2,40, pero que era fortachón, era una raza así de gigantes.
Le quisieron poner el escudo, le quisieron poner la coraza, cuando él quiso caminar, no, yo esto no lo practiqué nunca. Mi hermano, no se crea que Dios le va a dar grandes ministerios si no los practica. Pero David sabía lo que era capaz de hacer en el nombre del Señor. Porque aún cuando era un oso, un león, hay que enfrentarse a un oso, y a un león, ni te digo. Pero David, ese dulce cantor de Israel que le dijeron, David, la mayoría de sus salmos que hoy conocemos, muchos de ellos, fueron escritos en su juventud. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Tú ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué salmos preciosos? David, antes de pelear con Goliat, un día necesitaban un músico que tocara el arpa porque un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba a Saúl. Y dije, yo conozco un hijo de Isaí que tiene buen parecer, sabe tocar, y el Espíritu del Señor está con él. Y venía, tocaba el arpa, y el espíritu que turbaba a Saúl se apartaba. Pero uno dice, bueno, era un cantante, era un músico, era un místico, pero era un valiente. Y llegó a ser el gran rey de Israel, que inauguró la dinastía perpetua que llega hasta los tiempos del Señor. Porque José, padre adoptivo de nuestro Señor, era de la descendencia de David. Bueno, ¿a qué vamos? David, vimos también que David mató a Goliat. David, enseguida le pusieron un pelotón del ejército a sus órdenes. Bueno, toda la historia que conocemos. Pero David tuvo también sus valientes. David no peleó solo para construir ese gran imperio que llegó hasta el río Éufrates. Después Salomón lo consolidó, pero todos eran sus valientes. Ya después de los 40 para arriba no te moje la barriga. Creo que David se la mojó bastante años más, pero en un momento dice que sus manos se cansaron y casi un gigante casi lo mata, pero bueno, uno de sus valientes salió a defenderlo, lo mató y lo libró. Después no lo dejaron salir más a la pelea. Ya debía ser como este pastor medio viejito. Todavía se hace el pibe, pero después a la noche le ven los huesos. David fue valiente, pero tuvo sus valientes. Mi hermano, nadie en este mundo, por dones que tenga, por fuerza que tenga, por conocimiento que tenga, por unción que tenga, puede construir, puede desarrollar, extender al reino de los cielos solo. Y este pastor, salvando las grandes distancias, también necesita de muchos valientes que están acá y otros que van a venir para conquistar esta tierra prometida, que no es solamente esto. Para nosotros varios años fue la tierra prometida porque orábamos y no dábamos plata para comprar este lugar, sino que es toda esta zona. Dios nos ha puesto en esta zona. No había nada de ríos de vida en esta zona. Hasta Hudson, antes de la maltería, llegaba a lo más lejos. Después sí tenemos obras en el interior del país y eso, pero en el Gran Buenos Aires no.
Y ya tenemos esta congregación, tenemos otra en Ruta del Sol, con un par de líderes. Mi hermano, estamos levantando una obra en la Carolina, estamos haciendo más, tenemos que hacer más que darle de comer a los chicos. Cada vez que vamos y compartimos la palabra, hay chicos que se entregan al Señor, hay papás que se entregan al Señor. Hay que levantar una iglesia ahí. ¿Quién la va a hacer? ¿Pastor Oscar? Ay. Despiértense, sean valientes. Y David tuvo sus valientes, gloria a Dios, que extendieron los dominios de Israel y sometieron a todos los enemigos. A los que no destruyeron, los sometieron, hicieron pactos, los hicieron tributarios. Gloria a Dios. Pero el título del mensaje de hoy es Los valientes y su noche triste. No te creas que siempre fue pum para arriba, de David. Sus victorias y los cantitos de las mujeres que decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Puso cera. Y por más que le servía, porque era el más valiente y porque donde lo mandaban tenía la victoria con sus soldados y sus valientes, llegó un momento que quería que lo mataran a él, porque estaba celoso. El rey Saúl tipifica un hombre carnal, un hombre que no entendía lo del Espíritu Santo, buscaba sus propios provechos, su poder personal, su poder político, su bienestar. Y Dios siempre lo libraba, pero un momento Jonatán, el hijo de Saúl, fue muy amigo, le salvó la vida, le dijo: amigo, escapate porque te busca, mi padre te busca y te quiere matar. Le deja su espada, su talabarte, y a escondidas, en clave, lo despide para que se aleje. Allí en la cueva de Adulam fue una noche triste. Alguien que había hecho tanto por el pueblo de Dios se tuvo que esconder. Pero se le juntaron todos los que estaban amargados. Así que usted puede ser un David también, Usted está amargado, usted se siente que lo paliciaron, lo pusieron groggy de arriba del ring. Bueno, se le van a juntar otros si usted cultiva esa relación personal con el Señor como la cultivó David. La historia es muy larga. David tuvo esa noche triste, tuvo otras noches tristes, pero quiero referirme a una muy puntual que marcó la vida de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, y le amaba de verdad. Lo expresan sus canciones, sus salmos. Y es de una manera indiscutible todo esto. Y Dios le daba la victoria a David donde quiera que se le presentaba una batalla. Eso lo dice la palabra. Pero David no fue perfecto. David no fue perfecto. Muchos le señalan a David su pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Esto lo tenemos en el capítulo 11 de 2 Samuel. Los que no conocen la historia o que la conocen, y repasen en su casa el capítulo 11. David estaba conquistando todo. David ya no salía a la guerra. Tenía sus generales, tenía sus capitanes, tenía su ejército todo ordenado. Y cuando todos estaban ahí, él estaba en el palacio.
Y del palacio, que era un poco más alto, ve la casa del vecino, que estaba la vecinita bañándose. No sé cómo la vio, no dice que estaba en la terraza, no sé, no, léalo después. Pero hizo lo que no tenía que hacer. Y eso es pecado. No le faltaban mujeres, tenía un harén, era normal en ese tiempo, eran sus esposas. Pero parece que siempre el jardín del vecino es más verde. Ojo, hermanos, ojo, mujeres también. La fidelidad es fundamental en la continuidad de un matrimonio, junto con otras cosas, por supuesto. Sin embargo, eso terrible que Dios se enojó, porque lo peor de todo que Dios, Él lo quiso hacer en oculto. Cuando se enteró que Betsabé estaba embarazada, y bueno, vamos a hacerlo pasar como del marido. ¿Cuántos han visto películas y novelas y historias de la vida real, lamentablemente? Y le salió mal, porque el marido de esa mujer era muy fiel. Lo manda a llamar que tenía algo para que le lleve al general, y dice: mandame a fulano, a Urías Eteo, que yo tengo una carta para mandarte a vos que tiene que ser confidencial. Bueno, y se lo mandan, y él le dice: bueno, llegaste, bueno, mientras le escribo, andate a tu casa a descansar, date una buena ducha, porque ustedes están peleando allá para conquistar tal ciudad. Dice: entrá, dice, descansá bien, y mañana, después del mediodía, vení que te voy a despachar. Y cuando ve, se queda en la puerta del palacio. Y dice: ¿pero qué haces acá en la puerta? Dice: no, ¿cómo iba yo a ir a mi casa y estar con mi mujer y descansar, y si mis compañeros allí en el campo de batalla están peleando? Él se quedó en la puerta. Yo estoy de servicio. Algunos que han hecho el servicio militar o que trabajaron en las fuerzas. Está Pablo por ahí, ¿no? Me pareció verlo. Estoy cada vez más. ¿Pablo está? Sí, está Pablo, ¿no? Cuando estás de servicio, no te podés ir a tu casa. Y bueno, el otro día entonces, a este lo voy a agarrar, lo invitó a cenar con el rey, le dio de beber vino hasta que lo dejó borracho, pero ni dormido ni borracho, el tipo se fue a su casa, se quedó a dormir en las escalinatas de la puerta del palacio del rey. Uy, este es demasiado fiel. Y escribe una carta terrible, que le costó la vida a Urías Eteo. Y que David pagó las consecuencias. Lo envía al general, le dice: poneme a este, avancen hasta cerca del muro, y cuando ya están muy cerca, retírense todo y déjenlo a él ahí. Y Urías Eteo murió por los flecheros o las piedras que caían del muro. Lo mató, le hicieron una gran placa de honor, héroe de la patria,
héroe de Malvinas, no sé si hay algunos. Tengo un pastor que se convirtió en las Malvinas, porque la familia cristiana, él nunca quiso saber nada. Cuando le tocó estar en las Malvinas, oró, se convirtió y todo. Y hoy es pastor, ¿no? Y parecía que, bueno, Juan, su general principal, sabía por qué. Pero nadie más sabía nada. Ya estaba todo arreglado. ¿Qué pasó? Nació el bebé. Él la recibe como esposa antes. Y el bebé se enferma y se muere. David ayunaba. David conocía, tenía una relación con el Señor. Ayunaba, oraba, se tiró en el piso. Porque vino el profeta Natán y le dijo lo que había hecho. Vos hiciste esto a escondidas, pero el Señor. Y él sabía que Dios lo perdonaba, que viene el profeta y le dice, Dios te perdonó tu pecado, pero este chico no lo vas a pasar. Este chico no fue bien concebido. Este chico va a morir. Y él porfió, yo conozco al Señor, tengo la unción. A veces nos preguntamos por qué preciosos siervos de Dios con tanta unción caen en pecado y se desploman. Hermano, unción sin santidad es un cóctel mortal para cualquier hijo de Dios, para cualquier siervo de Dios también. Sin embargo, después viene el profeta Natán, después que el niño muere, él se unge y no entendía a nadie por qué, si se hacía tanto. Ya David tenía varios hijos, de sus otras mujeres que tenía en su casa, en su harén. Y los siervos no sabían, no querían decirle que se había muerto. Sin embargo, él se da cuenta que estaban cuchicheando, que no sabían qué decirle. Y pregunta, ¿murió el niño? Sí, murió el niño. Se fue, se lavó, se vistió, se perfumó, se puso la vestidura real y dice, ¿pero cómo haces esto? Porque yo sé que él ahora no va a volver a mí, pero yo voy a volver a él. Y dio vuelta a la página y se fue con su mujer, que ahora sí era su esposa. La consoló y nació otro hijo. Y el profeta le da una palabra: yo ahora me gozo en este hijo. Este está bien concebido. Y fue Salomón. Sin embargo, le dice el profeta, sin embargo, por lo otro, vas a tener algo en tu historia. Mandaste a matar a un hombre para ocultar tu pecado. La espada no se va a apartar de tu casa. Y si usted lee los capítulos siguientes, capítulo 13, por ejemplo, todo esto yo les leí, les resumí del 11 y del 12. El capítulo 13, Amnán y Tamar eran hermanas, hijos de hermanas de distinta madre, pero hijos de David, y con engaño Tamar hace venir, estaba perdidamente enamorada de su hermana o media hermana, y la hace venir con engaño
que lo ayude. Él se hacía el enfermo. Y bueno, finalmente cuando estaban la hermana en la casa, abusa de ella. Esa hermana era hermana también, hermana completa de padre y madre de otro hijo de David, Absalón. Y Absalón venga lo que había hecho y tiene que huir. Después de unos años, la bronca del padre pasa por lo que había hecho su hijo Absalón, matado a su otro hijo, Amnón, y se reconcilia, lo hace traer de otra ciudad, de otro reino, que había pedido asilo político, diríamos hoy en día. Y este hombre fue tan malo, tan malo. Lea después los capítulos 14, 15. En el 15 se subleva Absalón contra el rey, que podría haber sido el heredero del trono, porque era muy hábil, muy inteligente, muy fuerte. Y David tiene que huir con sus más fieles, parte del pueblo, tiene que huir porque lo querían matar. Y sucede todo lo que le dice el profeta Natán, cuando le dice lo que le va a pasar por haber pecado. Mi hermano, el pecado tiene consecuencias, más cuando lo queremos tapar. El pecado que uno se arrepiente y lo confiesa delante de Dios. Y si tenés que confesarlo, algo pensaste o hiciste mal con tu hermano, también tenés que decirle: perdoname, hermano, me equivoqué, pensé mal, te traté mal. Ese pecado Dios lo perdona, porque para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y derramó su sangre por nosotros. Pero cuando queremos ocultarlo y queremos tapar pecado con más pecado, que es lo que hizo David, Dios te perdona, pero eso trae consecuencias. David escapa, ya era mayor, tal vez tendría una edad aproximada a la mía, no sabemos, o un poco más. Y algunos de sus valientes y su general fiel le siguieron, pero se escapaba porque Absalón ya se había hecho proclamar rey y había hecho un desastre, se había complotado con muchos nobles, un golpe político, como dicen, ¿no? Un golpe militar. La cuestión que tiene que salir huyendo, todo un escándalo, y Dios envía un fiel consejero de él, amigo de él, que David se iba con David y dice: no, quédate acá, porque vos me vas a ayudar acá. Y estuvo de espía, y le mandaban a decir lo que tenía que hacer, dónde escaparse, cuándo. Y así se fortaleció. Y en esa batalla final que se encontraron las fuerzas inferiores que tenía el rey David con las fuerzas de Absalón, su hijo, y todos sus valientes y todos sus... Pues finalmente el Señor intervino y Absalón queda enredado arriba de la mula, tenía mucho cabello, dice que se hacía como unas guedellas, y en los espinos de un árbol, con mucha
quedó enganchado, el mulo siguió camino y quedó ahí expuesto a que el ejército de David lo matara. Y David lloró mucho, a pesar de que ese hijo suyo buscaba su muerte. David hubiera preferido morir él antes que su hijo. Es triste la historia, ¿no? Pero es así. Porque ese Absalón no conocía al Señor. Ese Absalón era malo, era sanguinario. Podía haber sido el rey que sucediera a David, su padre, pero no quiso esperar. Ahora, hermanos, todo ese tiempo para David fue, creo yo, a mi entender, del valiente David y de sus valientes más fieles también, fue la noche más triste. En la historia universal se conoce la noche triste cuando Hernán Cortés, conquistador de México, de los aztecas, de los españoles que vinieron a conquistar, se le rebelaron los aztecas cuando se dieron cuenta que se quería llevar el oro, y les caían indios por todos lados, y si bien ellos tenían ya algunas armas, unos trabucos viejos y algún cañón, les cayeron tantos que se tuvieron que ir escapando y quedaron muy pocos. Y se recuerda como la noche triste de Hernán Cortés. Después él se reorganizó, un hombre muy inteligente, se fue a los mayas que habían sido sometidos por los aztecas, los entrenó, les dijo: ustedes quieren vencer, yo los voy a ayudar. Y con los mayas, que se llamaban mayas, no sé por qué, porque se bañarían mucho, no sé. La Ribera Maya es uno de los lugares más lindos, dicen los que fueron, ¿no? Yo lo vi por fotos. Pero finalmente conquistó. Y creo que a David lo marcó mucho eso. Pero también a nuestro Señor tuvo algunas noches tristes. No me quiero referir en este momento a la noche triste de Getsemaní, que todos conocemos, pero quiero ir al capítulo 6 de San Juan, y ya con esto terminamos. San Juan capítulo 6. Jesús empezó a hablar, lo seguían multitudes, estaba ¡pum! Para arriba, ¿no? Los milagros, multiplicaba los panes y los peces, caminaba sobre las aguas, era el Mesías perfecto. Pero cuando empezó a hablarles de que tenían que era el pan que descendió del cielo, que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, y alguno de sus seguidores, se volvió chapita. Y dice, y él lo repetía, y dice, pero versículo 59 del capítulo 6 dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, estas cosas que decía, muchos de sus discípulos dijeron: dura, es muy fuerte esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu
es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A Jesús, además de los 12 discípulos que eran los más cercanos, los que él llamó para prepararlos, Jesús lo seguía en cantidad de discípulos. Le escuchaban en la sinagoga, le escuchaban en la ladera de la montaña, le escuchaban a orillas del mar cuando él subía a la barca, es para que todos pudieran escucharle mejor, se retiraba un poco y desde allí dicen que el agua produce un efecto multiplicador, no hay otros ruidos allí porque usted está en la tierra y pasa un pájaro, pasa un animal, pero en el agua los peces no hacen ruido afuera. Y bueno, él a todos los discipulaba, pero se quedó de vuelta con los 12. Porque no entendían, porque ellos esperaban un líder político, un hombre poderoso, un gran profeta. Oh, si Elías hizo bajar fuego del cielo, ¿qué no puede hacer este? Mirá, nos debe comer a 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños ese día. Oh, con unos pedacitos de pan los partió. Y dice, desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué cosa, ¿no? Uno podría haber dicho hasta los 12 más fieles, ¿no? Habrán pensado, pero Jesús, ¿no te das cuenta que este mensaje tuyo de comer la carne, la sangre, es dura? La verdad que sí, nosotros somos, pero es piantavoto, Señor, cambia el discurso. Dice un furcio en su discurso y se equivoca, che, cambia el discurso, que esto es piantavotos. Pero a Jesús no le interesaban los votos. Jesús decía la verdad. Dice que muchos a partir de ahí le dejaban. ¿Usted se cree que el Señor se puso contento? Oh, vamos a quedar pocos, pero bueno. Muchos de los hermanos que conocemos, por temor al virus o por... Hay uno que partió con una hermana que partió con el Señor, la única. Otros porque, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? El año pasado ni techo teníamos. Si llovía, nos metíamos en la galería aquella, porque no se ponía, al principio ni se podía meter adentro. Quedamos en la galería 7, 8, 10 a lo sumo. Porque cuando llueve no venía nadie. Ahora cuando llueve hay techito por si llueve. Y tenemos ventilación. Hasta ahora no se conoce ningún antídoto mejor. El barbijo cuando estamos en un lugar cerrado y acá tenemos aire. Esto dice con ventilación natural. Acá tenemos más natural, no tenemos ni paredes. Así que gloria a Dios. Sin embargo, hay gente que se ha desanimado, hay gente que no entiende lo que ha pasado y algunos se han enfriado, otros estarán congregados en otros lados, no lo sabemos. Pero Jesús, cuando le dijeron, dura es esta desde palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor les dice esto a los discípulos, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
¿Se quieren ir también ustedes? Jesús no cambiaba la verdad, no condicionaba la verdad por el éxito. Pero me encanta. Jesús no se ponía contento. Después volvieron las multitudes. Cuando hacían milagros volvían todos. Pero cuando lo llevaron para crucificarle y estaban, ¿dónde estaban los discípulos del Señor que iban multitudes? Unos días antes, 2 o 3 días antes, había entrado a Jerusalén y habían miles que proclamaban, ponían ramas de olivo, palmas, y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de los judíos. Y cuando los fariseos habían buscado gente corrupta para decir: crucifícale, crucifícale, ¿dónde estaban? Y los suyos tuvieron el coraje de defenderlo, porque ya estaba escrito, él sabía que venía. Y Jesús les dice a los más íntimos: ¿quieren irse ustedes también? Me encanta la respuesta de Pedro. Ese que a veces se equivocaba, pero que la tenía clara, que amaba al Señor, que le negó por miedo, porque era imperfecto, porque aún no había recibido ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, porque arrugó. A usted no arrugó nunca. Cuando vio que corría en riesgo, él se metió, quería ver si podía salvarlo en algún momento, en algún descuido, me imagino, a ver si lo podías sacar de ahí del patio de Caifás. Pero cuando él empezaba a descubrir: tú también eres uno de ellos, le dijo la criada. No, lo negó. Y cantó el gallo, como Jesús le había dicho, y se fue llorando amargamente. Pero Pedro la tenía clara, sabía que era el Señor. Y le dice en ese momento, cuando todos le dejaban, allí después de que el Señor había dicho que su cuerpo era verdadero comida y su carne y su sangre verdadera bebida, y no entendían de qué hablaba la gente, y le respondió Simón Pedro a esa pregunta: ¿quieren irse ustedes también? Él le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús sabía todo de la entrada, pero los otros 11 con Pedro se quedaron. Y cuando pasó todo lo que tuvo que pasar, ¿sabe quién estaban? Cuando Jesús se aparece atravesando las paredes, estaban los 11. Pasa a vosotros. Judas ya no estaba. ¿Y sabe quién estaban? Después que el Señor despide una multitud de cerca de 500. Al poco tiempo se quedaron orando, se fueron todos a orar. Al poco tiempo se empezaron a quedar menos. Pero un día habían 120 nada más. Hoy ya estaríamos saltando en una pata si fuéramos 120. Pero no eran muchos, porque más de 500 hermanos se les apareció el Señor. Le dijo: vayan, quédense en Jerusalén orando hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero esos 120, entre los cuales estaban también los hermanos de Jesús, dice la Biblia, que antes de su muerte y resurrección no habían creído en él. Estaba María, la madre de Jesús.
Y habían algunos que habían creído que lo habían visto resucitado, porque él estuvo unos 40 días aquí apareciendo y desapareciendo, atravesando paredes, yendo de un lugar a otro, caminando junto a dos discípulos que iban a Emaús, desanimados, desalentados, entristecidos. Y de esos 120, entre los cuales estaban estos 11, que le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios levantó un ejército de valientes que en muy pocos años llenaron del Evangelio todo el mundo conocido. Gloria, gloria a Dios. ¿De quién quieres ser? Tú. ¿De quién quieres ser yo? Junto contigo. De aquellos que seguimos al Señor cuando son cosas lindas, nos hace cosquillas la presencia del Señor, nos da alegría, nos bendice. En los momentos difíciles nos da el trabajo que necesitamos, nos da recursos. Tenemos paz, tenemos a quien acudir. O seremos de aquellos 11 que dijeron: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Yo te invito esta mañana, ya estamos terminando, pero que te levantes en tu silla, que cierres tus ojos, que mires al Señor, que puedas decir con tus palabras: Señor, ¿a quién iremos? Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Vos sabés lo que necesito, pero por sobre todo te necesito a vos. Por sobre todo te necesito a vos, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero ser un conquistador. Yo quiero ser uno de aquellos que tú le dijiste: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y quiero empezar aquí, en mi casa, alrededor, en mi barrio, en mi trabajo, en la escuela, en la facultad, en la familia, en los amigos, las relaciones, los clientes. Señor, no quiero mirar las circunstancias. Si algunos se van, los bendigo. Que Dios tenga misericordia. Pero Señor, acá estoy. Si vos me trajiste a este lugar, aquí quiero ser uno de los valientes tuyos en toda esta región. ¿Sos capaz de decirle esto al Señor? Decilo con tus palabras. Si algún hermano quiere hacer una oración, acá está el micrófono. Yo ya he hecho la mía. Pero hacé la voz en el silencio de tu corazón y decirle al Señor: contá conmigo, contá conmigo. Yo quiero más de su Padre bendito, te alabamos, Señor, te alabamos, papá. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos cumplido con lo que tú esperabas de nosotros. Mi ruego, Señor, en esta mañana delante tuyo es que levantes obreros
Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Envía obreros. Despierta a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a ir a los campos. Señor, despierta, despierta, papá, despiértanos. Señor, es tiempo de que corramos a tus pies en oración, en clamor, pero también es tiempo de poner las manos en el arado, de no mirar al costado. Señor, despierta a tu iglesia. Señor, llena de tu presencia. Llena, Señor. Mira, ahí tenemos al costado. Danos la fuerza, Señor, para poder hablarle al que tenemos al lado. Que muchas veces, Padre amado, el enemigo viene poniendo vergüenza, poniendo cosas, Señor, de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos todo retraso, todo aquello que no es tuyo, Señor. Levanta obreros en este lugar, levanta valientes, levanta, Señor, Josué en esta mañana, papá. Levanta, Señor, guerreros, levanta obreros, lo que tú quieres poner, lo que están en tu corazón, Señor. Sé que hay muchos. Señor, tú no miras la estatura, tú no miras la condición, Señor. Tú miras el corazón, papá. Despierta tu iglesia a servirte. Despiértanos, Padre de la gloria. Señor, recibimos milagros tuyos. Recibimos, Señor, el milagro de la vida, de poder levantarnos cada mañana. Señor, no levantamos a quejarnos, levantamos a obedecerte, Señor. Fortalece las manos de los que están trabajando. Levanta las manos del pastor, Señor, de cada obrero de los que están. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno. Y te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y para poder ser uno de esos valientes, necesitamos más de Cristo. ¿Puedes decirle, Señor, cuenta conmigo? ¿Cuántos le van a decir al Señor, cuenta conmigo? Le estás diciendo, cuenta conmigo. Yo quiero ser de esos valientes. Pero para eso, Señor, necesito que me llenes de tu Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Vamos a terminar cantando esta canción. Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, pero contigo asaltaremos muros. Amén. Amén. Y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más. La última vez. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él.
Si esta ha sido tu oración, seguí buscando de la presencia de Dios y del Señor. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Oh, los que fueron a la cueva de Adulam estaban todos angustiados, estaban todos bajoneados, estaban perseguidos, con deudas. Así que cualquier similitud con nuestra realidad no es pura coincidencia. Dios quiere hacer de vos uno de los valientes del reino. Y espero ser yo también uno de ellos. Que Dios te bendiga. Tengas una semana bendecida. Cultiva esta relación con el Señor. Vení el sábado, todos los que podamos estar a las 7. Los jóvenes por ahí podrían arrancar un poquito antes si quieren.